Como título a esta predicación le he puesto que quede claro, judío, que quede claro, sí, así nada más, que quede claro, judío, si podemos agregar algo a eso, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros empezamos a trabajar o empezamos a estudiar en una carrera o en un trabajo que no conocemos y que nosotros vamos aprendiendo, nosotros llegamos a veces a puntos en donde necesitamos que nos explique con manzanas, ¿verdad? Recuerdo cuando empezamos a aprender guitarra con Josué, con mi suegro, y éramos cabezones para aprender. Y mi suegro nos decía, mire, te voy a explicar con manzanas para que lo entiendas. Y ya, nomás nos rascábamos así, y le decía, no, es que no entendemos. Y luego había otro varón y decía, no, es que no le entiendo, Juanito, no le entiendo. Pero es necesario a veces que nos expliquen con manzanas, ¿sí? Para poder entender y poder saber bien, en qué consiste, cómo se hace, de qué manera se desarrolla, ¿verdad? Tal trabajo o tal teoría, hermanos. Pues algo parecido vamos a ver hoy en la carta de Pablo a los Romanos. Ábranlo en el capítulo 10, versículo 5. Hermanos, mi tema lo había puesto hasta el 13, pero creo que nada más voy a llegar hasta el 10, y si Dios me ayuda, ¿sí? Y si Dios me ayuda hasta el 10. Sí, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo 10, versículos 5 al 10. Romanos capítulo 10, ¿ya estamos ahí, hermanos? Dice: porque la justicia que es por la ley, la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, para darle un poquito de contexto a lo que sigue, recordemos que la semana pasada terminamos hablando del propósito que era la ley. Era el último punto que vimos. El propósito por el cual estaba la ley, ¿verdad? Y ese propósito, hermanos, era llevar a aquellas personas a Cristo, o a aquellas personas hacia el Señor Jesucristo, para que sean justificadas, ¿sí? Ese era el propósito de la ley, de llevar a las personas a Cristo. Y sigue siendo, hermanos, el propósito de la ley, llevar a las gentes hacia Cristo, ¿verdad? Recordemos que los judíos se emberrincharon, hermanos, en su forma de pensar, se emberrincharon y siguen emberrinchados en su forma de pensar y en su forma de justicia, que no entendieron y que no comprendieron a lo que la ley los llevaba, hermanos. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo, en el versículo 5, sigue hablando del tema, porque si usted puede ver desde el versículo 1, del 2, siempre hay un porqué. ¿Sí se fijó? ¿Sí se fijó que siempre hay un porqué? Y dice, ¿por qué?
Y luego en el versículo 3, ¿por qué? Y luego en el versículo 4, ¿por qué? Y luego en el versículo 5, ¿por qué? Y sigue, ¿por qué? Porque es una línea de pensamiento en donde Pablo va complementando y va explicando cada punto, cada cosa, cada enseñanza en este pasaje. Todo es una cadenita de un mismo sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué? Y luego en el versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y luego en el 6 ya no usa un por qué, sino dice, pero la justicia que es por la fe dice así. ¿Verdad que sí? Hermanos, como primer punto que quiero resaltar es que Pablo explica la diferencia entre dos justicias. Pablo explica la diferencia entre dos justicias. ¿Sí? Si usted lo puede ver en el versículo 5, ahí tenemos a Pablo diciendo, porque la justicia que es por la ley de Moisés dice así, ¿verdad? Y luego dice, pero la que es la justicia por la fe, dice también así. Entonces Pablo va a hablar, o nos dice, o nos explica la diferencia que hay entre esas dos justicias. Las veces pasadas vimos un contraste entre los que buscaban y no encontraron, y los que no buscaban y le encontraron. Era un contraste o una tipo paradoja. Ahora vemos que Pablo explica el porqué de las dos. ¿Sí, hermanos? Hay una diferencia, entre una justicia y otra, hermanos. Eso es algo muy evidente, ¿sí? Es muy evidente. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos? En el versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso era la justicia que los judíos establecieron. Esa era la justicia de la cual ellos se agarraron. Pero déjeme decirle que el apóstol Pablo intencionalmente cita un pasaje del libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Ese es el pasaje que Pablo agarra. ¿Usted cree que nada más se le vino a la mente? No. Tiene un propósito ese versículo para explicarnos una verdad. Pero vamos a ese versículo que cita el apóstol Pablo en Levíticos capítulo 18, versículo 5. Acompáñeme a ese pasaje. Levítico 18, versículo 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Este es el pasaje que el apóstol Pablo toma. Todo ese pasaje, hermanos, tiene que ver con el pecado o con la sexualidad, hermanos. Todo ese pasaje de Levíticos. Pero el apóstol Pablo cita. ¿Por qué? Porque este pasaje dice, el que haga estas cosas, dice, voy a citarlo textualmente, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Vivirá en ellos. Es algo interesante ese pasaje, hermanos, porque la Biblia de Jerusalén dice, vivirá por ellos, el hombre vivirá por ellos. ¿Sí? Otras versiones hablan, vivirán en ellos o vivirán por ellos. Hay varias versiones que lo traducen de una manera diferente. Pero cuando vamos a observar la palabra vida, aquí, la palabra vida en el hebreo, hermanos, significa vivir una vida de bendición.
La palabra vida aquí significa vivir una vida de bendición. Y también significa la vida que conecta con Dios por medio de su obediencia. La vida que conecta con Dios por su obediencia. Entonces, Pablo cita este pasaje dándonos a entender a nosotros que ciertamente el que viviera en los mandamientos de Dios iba a tener una vida próspera, hermanos, una plenitud de vida. Pero también, si podemos abrir un poco más, sí hablaba de esa plenitud, de esa relación que el hombre debería de tener con Dios, pero bajo el cumplimiento de la ley, ¿sí? Bajo el cumplimiento de la ley. Entonces Pablo dice, esta ley que los judíos abrazaron, dice, tienes que hacer y poner en práctica esto, para que tú, ¿sí?, tengas esa vida y esa relación conmigo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de no andar en la ley de Dios era la muerte, hermanos. Era completamente la muerte. ¿Sí? Esa era la justicia que venía por la ley. Esa era la justicia que venía, haciendo los mandamientos. Tenían una comunión completa con Dios. ¿Sí, hermanos? Lo mismo, Pablo lo dice en el libro de los Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, hermanos, a los Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Gálatas 3. Versículo 12. Sí, dice, voy a leer desde el 11. Dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ciertamente esa era una verdad, hermanos. ¿Sí? Pero para la justicia, hermanos, era por medio de la fe. Y Pablo dice, bueno, la justicia que mi pueblo adoptó es en base a esto y hacer, para acciones. ¿Sí? Hacer. ¿Sí? Ya vimos la semana pasada que bueno fuera y se hubieran puesto a hacer la ley, ¿verdad? Pero se pusieron a hacer sus costumbres, sus tradiciones, su celo. ¿Sí? Entonces, esta era la ley. Pero Cristo vino a ponerle fin a este asunto. ¿Sí? Cristo vino a ponerle fin a este asunto de la ley, de la justicia, de la comunión, del acercarse a Dios por las obras, hermanos. Y sigue diciendo, regresamos a Romanos, hermanos, sigue diciendo acerca de la otra justicia que se recibe por la fe, hermanos. ¿Ya regresó a Romanos? ¿Sí? En el mismo 5 dice, en el 6, perdón. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El apóstol Pablo, hermanos, aquí la verdad está interesante, porque aquí usa fragmentos de otro pasaje, pero del libro de Deuteronomio. ¿Sí? Vamos a ver ese pasaje de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30, versículo 12.
Deuteronomio 30, versículo 12. Desde el 11, hermano. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Sí? Y luego dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que no lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Ah, caray, ¿cómo, Pablo? Está interesante. Tomo un pasaje del Antiguo Testamento para hablar de la justicia que es por la fe. ¿Sí? Pero, hermanos, aquí no está él enseñando este pasaje literalmente. Él lo está usando de otra manera. ¿Sí? De una manera figurativa, hermanos, de una manera alegórica. Lo está usando para enseñar una verdad espiritual. ¿Cuál era esa verdad espiritual? Que la justicia que es por la fe no es difícil, como lo era la ley, la justicia por las obras, hermano. La justicia que es por la fe no es difícil, como la que se proponía dar por la justicia por la ley. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí me doy a entender en esos puntos? Porque está como medio confuso ahí. ¿Sí? No crea, me pasé un ratito ahí queriendo, y luego me salía otro y me salía otra cosa, pero Dios nos da esa dirección en este punto, hermanos. Entonces, porque Él está usando este pasaje para dar entendimiento, hermanos, de que la justicia que es por la fe no es tan complicada, hermanos. Así como Dios le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento que ahí está el mandamiento y que no era difícil, ¿sí?, para hacerlo. Asimismo, hermanos, la justicia que es por la fe, dice Pablo, es lo mismo, no hay pretexto, no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque este pasaje es, ¿quién nos traerá ese mensaje aquí? Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿quién nos traerá esa palabra aquí? ¿O quién podrá ir allá abajo y traerla? ¿O quién podrá ir hasta lo más recóndito del mar para traerlo aquí? Para que no lo pongamos por obra. ¿Quién? No, porque está ahí, hermanos. Está ahí a un paso. La justicia que es por la fe es lo mismo, está ahí a un paso, hermanos. No era tan difícil como los judíos la complicaron. Los judíos se la complicaron muchísimo. Muchísimo que se la complicaron. ¿Sí? Era tan sencilla por la justicia por la fe, hermanos. ¿Qué es lo que era parecido, hermanos? ¿Sí me doy a entender o no? No es difícil, no hay pretexto. No hay pretexto, hermanos, para nosotros buscar la justicia por la fe. ¿Por qué? ¿Qué dice? Regresamos a Romanos, que es lo mismo que dice Deuteronomio 30, estas palabras. En el versículo 8 dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. Ahí está, cerca, cerquita de tu boca y de tu corazón. Él está diciendo, ahí está cerca. Judío, reacciona.
La justicia por la fe está ahí. Reacciona, judío. Reacciona, pariente, vamos a decirlo al apóstol Pablo. Reacciona. Es como allá el mandamiento de la ley. No era difícil, lo hiciste difícil. Reacciona. ¿Se abre más? Reacciona, judío. Está cerca de ti, en tu corazón. Ellos atesoraban la palabra, sí, ellos eran celosos de la palabra. El judío era celoso, pero también era celoso de sus costumbres. Porque en la escuela de los niños les enseñan la Torá al derecho y al revés. ¿Sí o no? Quien estudia es la vida de los judíos, ellos los enseñan al derecho y al revés. El asunto es que el hombre complica todas las cosas. Siempre complica las cosas el hombre. Siempre pone las cosas difíciles, con cargas pesadas, con situaciones y puras imposiciones. No era difícil, dice el apóstol Pablo, no era difícil. Y la justicia por la fe es igual, no es difícil. Hermanos, ¿por qué siempre estamos complicando las cosas? Hermanos, aquí hay otra verdad, ¿sí? Cuando hacemos difícil las cosas, imponiendo cosas, es bien difícil para una persona sacarla de ahí. ¿Sí o no? O Josué, es fácil llegar con una persona y decirle, esto es así, así, así. Quítate de ese modo de pensar. No. ¿Cuánto te llevas para hacerlos entender? Manos, ¿cuánto llevamos en iglesia bíblica? 9 años, y hay hombres que 9 años y no se han sacado chips que traen en su cabeza. Se complican la gracia de Dios, se complican en la justicia por la fe, hermanos. Se la complican completamente. No, hermanos, dejemos de meter cuchara en lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Bueno, regresamos a Romanos. Y usa estos ejemplos para llevar a los judíos a esta grande verdad. A esta grande verdad. ¿Cuál es esa grande verdad, hermanos? Ese es mi punto número 2. El mensaje que da justicia verdadera. El mensaje que da justicia verdadera. ¿Cuál es ese mensaje que da justicia verdadera? Versículo 9. Bueno, perdón, el 8, después del último, del punto y seguido. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, después de hablar y de dar el ejemplo que está cerca de ti, dice, judíos, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que nosotros proclamamos. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que dice la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que Dios nos establece desde antes. Hermanos, esto le dice a los judíos. ¿Cuál es el mensaje que predicamos, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, esto no es una oración, Esto no es una oración para repetir. Esto no es una letanía. Esto no es como muchos se usan, repite conmigo esta oración. No lo es. Esto va más allá de eso. Este mensaje, hermanos, trae vida. Este mensaje trae esperanza. Este mensaje trae muchísimas cosas, hermanos. Esta es la palabra de confianza que proclamamos, hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que si confesares, hermanos, la palabra confesar
Es una palabra griega, no la voy a decir porque está un poco complicada de decir. Significa profesión, reconocimiento o estar de acuerdo con otras personas. O dice, o en otras palabras, es reconocer a Cristo de acto y palabra que Jesús es el Señor, hermanos. A ver, se la voy a repetir otra vez. ¿Sí? Estar de acuerdo, ¿verdad? Y reconocer que Cristo, ¿verdad? Reconocer que Cristo de acto y de pensamiento, ¿sí? Que Jesús es el Señor, hermanos. Va más allá de solamente repetir palabras. Va más allá de decir cosas. Tiene que ver con lo interno del corazón, hermanos. Que si confesares, eso es la palabra confesares. Y la palabra que Jesús es el Señor es una palabra que es kurios, que significa supremo en autoridad y poder. Hermanos, para que un judío reconozca esto, es la obra del Espíritu Santo. Para que un judío reconozca esto, es la obra del Espíritu Santo. Pero este es el pasaje. Hermanos, abro un poquito más esto. ¿Qué quiere decir con confesar? Estar de acuerdo que Cristo es el Señor y reconocerlo como el Señor y como el Supremo, el Grande de la tierra. Para los judíos era difícil, pero déjeme decirle que para el romano era más difícil. ¿Por qué? Porque los césares romanos, ellos se creían el kurios, ellos se creían los supremos, la máxima autoridad. Se creían dioses, hermanos. Los césares romanos se creían dioses. ¿Sí? Ellos se creían dioses. Para que un ciudadano romano dijera, Jesús es el supremo, era de muerte, completamente. Era de muerte. Era de muerte, hermanos, este punto. Era de muerte. Gracias a Dios no estamos en esa situación. Si no, seguiríamos aquí. ¿Sí? No estamos en esa situación, si no la iglesia estuviera todavía. Miren, hermanos, estar de acuerdo que Jesús es el Señor y el Supremo, eso tiene que ver mucho en usted y en mí. Para un romano era la vida. ¿Quién es el kurios? A ellos los ponían. ¿Quién es el kurios? Así los ponían. ¿Quién es el kurios? Y la persona tiene que decir, César es el kurios. Y se vivía. Pero si él decía, Jesús es el kurios, mátenlo. Hoy en día, hermanos, si estuviéramos en el tiempo de los romanos, en ese tiempo Pablo escribió la carta a los romanos, pensemos, ¿cuántos de nosotros estarían en nuestras tumbas por decir que Jesús es el kurios? ¿Cuántos? ¿Cuántos reconocerían que Jesús es el kurios? Hermanos, a veces nada más pura palabrería, hermanos. Pura palabrería. Por eso le digo que son más que palabras. Son palabras con actos. Ahorita vamos a ver más en eso. Son palabras con actos.
¿Por qué, hermanos? Hay que reconocerle, hermanos. Hay que confesarle con nuestra boca y con nuestro ser. ¿Sí? Con nuestro ser, con todo. Nuestra vida, hermanos. No reconocerle a medias. No reconocerle a medias. En Juan 12, quiero que me acompañen a Juan 12. El Evangelio de Juan 12, capítulo 12, versículo 42. Fíjese lo que dice. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Y luego dice el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, había en el tiempo de Jesús personas que creyeron y dijeron, oh, este hombre, Jesús, es alguien maravilloso, es el Mesías. Pero pervirtieron eso, hermanos. Por miedo a las represalias y por medio a su prestigio. ¿A ti qué te limita confesar a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué te limita? ¿Qué te está limitando? ¿Por qué no lo hacemos? Ahora, vuelvo a repetir, no solo de palabras, hermanos, sino con hechos. ¿Sí? Porque lo que usted habla, usted lo tiene que decir. Esa es la incongruencia de la iglesia. Esa es la incongruencia de la iglesia, que habla y hace otra cosa. Ese es el caso de muchos de nosotros, que hablamos y nos jactamos de saber, de decir, hablar, bla, 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 y hacemos otra cosa. Entonces, hermanos, ¿cuál es la seriedad? Para el romano era la muerte. ¿Para ti qué es? ¿Qué pierdes con tu mal testimonio? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué pierdo yo con mi mal testimonio? ¿Qué pierdo yo con mis malas acciones? ¿Qué pierdo yo? A lo mejor como humano no pierdes nada, hermano. Pregúntate, ¿qué pierde Cristo con tu mal testimonio? Porque si Él es tu Señor, tú debes de pensar eso. ¿Qué pierde tu Señor con tu mal testimonio? ¿Qué pierde tu Señor? ¿Qué perderá el Señor? Como Dios soberano no pierde nada, pero delante de los hombres, hermano, en su mente, mucho, hermanos, empiezan a eso que siempre terminamos diciendo, ¿verdad? Y eso que es cristiano, ¿verdad? Siempre la palabrita esa. Pero hermanos, aquí cabe repetirla. Pues no que es cristiano este hombre, no que es cristiano esta persona. Pues si fuera cristiano se comportaría de otra manera. Si fuera cristiano sería diferente. Pues no dice. Hermanos, tenemos que reflexionar en eso. Porque nosotros somos una confesión, hermanos, hacia la gente, hermanos. Vamos a Mateo 10. A Mateo 10. Mateo 10, versículo 32. Fíjese bien.
Dice en el versículo, ya estamos ahí, Mateo 10, sí, dice, versículo 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, hermanos, ¿cómo usted puede negar a Dios? ¿Cómo lo niega? Pregúntele a sus hijos, ¿cómo niega usted a Cristo? No le pregunte al vecino, pregúntele a sus hijos. ¿Cómo niegan a Cristo? De una manera descarada, hermanos. Groserías, insultos, mal comportamiento, cosas. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Cómo, hermanos? Esta es la palabra, que confesemos a Cristo. Entonces, nosotros debemos de llevar, o debemos de decirle a las personas, cree en Jesús. Pero si tú no eres un buen testimonio, dele gracias a Dios que el poder no reside en usted, sino en el Evangelio. Dele gracias a Dios que el poder de salvación no reside en usted, sino en el Evangelio. De verdad, que no reside en nosotros. Porque si no, yo creo que no habría nadie aquí, ni en otra iglesia. Hermanos, reflexionemos en lo que Pablo está diciendo aquí. Acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 2 y 3. ¿Sí? Hermanos, para no malentenderme en el contexto, estos ejemplos que estoy dando son para aquellos que han confesado a Jesús. Estos ejemplos son para aquellos que han confesado a Jesús, no para los que no. Ahorita voy a llegar a un punto, hermanos, con eso. En esto conocí del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ok, entonces el que confiese a Dios, ¿cuáles son los que vencen al mundo? Los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Usted lo ha confesado, confiéselo con sus hechos. Ahora bien, voy a meterme al contexto, hermanos, para no salirme. ¿Sí? Me meto al contexto. Entonces, si el mensaje que predicamos es que confesemos que Jesús es el Señor, ¿qué vas a decir tú? ¿Puras palabras? ¿O de verdadmente hay gente que te dice, ¿sabes qué? Hay algo en ti. Hay algo en ti, hermano. ¿Sí? Hermanos, eso es lo que nos pide, que digamos, que proclamemos, que confesemos. Dile a aquella persona que confese a Jesús como Señor y Salvador. Es nuestro anhelo. ¿Verdad que es nuestro anhelo? Sí, es nuestro anhelo, hermanos. Que la gente confiese a Jesús. Y luego dice,
Regresamos a Romanos. Allí en el versículo, en el 9. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, entonces, esto es para confesar a Jesús, es que esa persona esté de acuerdo, ¿sí? Que esté de acuerdo a que Jesús es el supremo Dios y amo del universo. ¿Sí? Pero hermanos, tiene que haber en nuestro ser, dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entremos al contexto, hermanos, no nos dejemos. Pablo le está hablando a judíos. Está diciendo, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, judío, serás salvo. La palabra creyeres es una palabra, ya la definí al principio de mis predicaciones. Significa pisteu, bueno, es en griego, pensar que es verdad, ser persuadido, dar crédito, depositar tu confianza. Y hermanos, cuando habla de corazón no está hablando del órgano que late y que bombea nuestra sangre. No, cuando habla de corazón está hablando de toda la actividad mental, moral del hombre, que incluye los elementos tanto emocionales como racionales y emocionales, hermanos. ¿Sí? Esta fe es objetiva. Pablo, hermanos, les dice, aquí Pablo nos da el Evangelio. ¿Sí? Pablo nos da el Evangelio. Pablo dice, esto es lo que debemos de predicar. Estoy como haciendo énfasis, hermanos. ¿Sí? Discúlpeme si no le gusta. ¿Sí? Que si confesares, estuvieres de acuerdo que Jesús es el Señor y que confiares en tu corazón esta verdad, que tomes esta verdad dentro de ti, con tu mente y con tus emociones y con tu ser, ¿sí? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Sí? Dice, serás salvo. En otras palabras, Pablo aquí está resumiendo el Evangelio en un versículo. ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? ¿Cuál es el Evangelio resumido? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, 1 Corintios, acompáñenme a 1 Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveraréis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyeres en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, esto es lo que Pablo está diciendo en este versículo 9, que el judío o todo ser humano, ¿verdad?, tiene que llegar a creer, ¿sí?, que Jesús es el Señor, pero que también el Señor fue muerto y que fue resucitado. Que fue muerto y que fue resucitado. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, la fe se deposita en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, en el sacrificio de la cruz. Es ahí donde se deposita la fe, en Jesús y en lo que hizo por nosotros, y en su resurrección, porque Él no se quedó en la tumba.
Esa es la palabra de fe que debemos de estar predicando. Eso es lo que tú debes de compartirle a los seres humanos. A todos, a cualquiera. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que Pablo les está dando a los judíos. Y es el mismo mensaje que todos necesitan recibir. No nada más es creer que Él vino a la tierra. ¿Sí? No nada más es creer que Él vino a la tierra. No nada más es creer que Él murió en la cruz. Porque el católico ahí se queda. Aquí en el, ¿cómo se llama? El Museo de Guadalupe, usted vea y hay muchos viacrucis pintados. Pero solamente llegan hasta las pinturas, solo llegan hasta la tumba. Hasta ahí llegan las pinturas. ¿Sí se ha fijado en eso? ¿Sí? ¿Quién ha ido al Museo de Guadalupe aquí? ¿Sí se ha fijado en eso? Yo la primera vez, tengo hace como un mes que fui, la primera vez que fui ahí. Entonces vi las pinturas y yo dije, aquí falta algo. Y le decía a mis hijos, oye, pues todo esto está bonito, pero aquí le falta una pintura. Aquí falta una pintura. Y dicen, y luego les digo, ¿ustedes saben de qué pintura falta? Sí. Dinos, papá. Me dijeron que sí, pero dice, dinos. La resurrección, hijos, la resurrección. La resurrección. El evangelio tiene que ir completo, si no, nada, hermanos. Es un evangelio incompleto el de esas pinturas, porque faltó la resurrección. La resurrección es importante. Muerte, sepultura y resurrección. Es lo que Pablo le dice a los corintios, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que Pablo les dice a estos corintios en lo que acabo de citar. Hermanos, los elementos del evangelio, ni uno supera al otro. Ni uno supera al otro. Así es que si usted nada más le quiere decir a un hombre que Cristo murió por él y hasta ahí llega, usted está proclamando un mensaje incompleto. Si usted nada más le dice que Jesús hizo bonitas obras e hizo milagros y que caminó sobre el mar y que hizo esto, usted está dando un mensaje incompleto. Usted no está diciendo nada. Nada. ¿Sí? Pero si usted da el mensaje completo, recordemos que dice en el primer capítulo de Romanos, capítulo 17 y 18, que es poder de Dios para salvación. Ese simple mensaje, hermanos. Ese simple mensaje es poder de Dios para salvación. Mire, rápidamente, en Hechos 2. Hechos 2. No voy a leer todo el pasaje porque está larguísimo. Ahora que fui le ayudé a mi hermano a ir a Ojo Caliente, pues había un pasaje larguísimo para compartir, ¿sí? Y yo dije, para mí es un reto que en menos de una hora hable de todos estos versículos. Hermanos, después de que Pedro explica la profecía de Joel del derramamiento del Espíritu Santo, usted ya lo va a ver, léalo con detenimiento. Pedro dice en el versículo 22, Hechos 2, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole.
Y luego de ahí, del 24 en adelante, hermanos, habla de la resurrección de Jesús. Entonces, si no van estos elementos, hermanos, mire, ahí le va. Versículo 37. Sí, ahí nos vamos a resumir. Usted lo puede leer en su casa. Al oír esto, se compungieron de corazón. Ese mensaje penetró y dijo, ¡ay! Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos condenados. ¿Qué vamos a hacer? Pero si Pedro les hubiera dicho: Cristo los ama, no se preocupen. ¿Sí? Cristo hizo bonitas obras, no se preocupen. Nadie diría: ¿qué haremos? Y hubo una respuesta, hermanos. Regresamos a Romanos, hermanos. Punto es, hermanos, no andes compartiendo cosas que no son el Evangelio. No andes compartiendo otro mensaje que no es el Evangelio, hermanos. La fe está depositada completamente en Jesús. Juan capítulo 6, versículo 69, hermanos. Juan 6, 69. Esto es creer con convicción, hermanos. Bueno, voy a leer desde el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Este es una convicción de creer en Cristo, hermanos. Esta es una convicción. Esto es lo que trae este mensaje. Si tú no das este mensaje, no podemos ver esos resultados de Hechos. Y puedo citar a Lidia, al carcelero de Filipos, puedo citar al funcionario, al etíope, el funcionario, muchos hermanos que creyeron por este mensaje. El etíope es un buen ejemplo. Hechos 8:37, no lo busque, léalo allá en su casa y verá que le dice con convicción: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón puedes. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, con una convicción tan grande. ¿Pero por qué? Porque Felipe le compartió el Evangelio, hermanos. No con tonterías como se hace ahora en las iglesias. Hermanos, ahora hacen infinidad de tonterías, de verdad. Campañas, de verdad, un gastadero de dinero, hermanos, en esas campañas, que de verdad da tristeza el derroche de dinero en esas campañas. Un montón de técnicas del mundo para atraer a la gente, ¿quieres traer gente a la iglesia? Predícales el Evangelio. Predícales el Evangelio. ¿Sí? Necesitamos estar comprometidos con el Evangelio, hermanos. Debemos de estar comprometidos con el Evangelio. He sido muy enfático. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos 9 años hablándolo aquí, hermano. 9 años hablándolo. 9 años hablándolo. Y diciéndoles:
Este es el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablar el Evangelio. Y hermanos, ustedes se conforman con decirle que Jesús caminó sobre el agua a la gente. No, hermanos, tenemos que ir más allá. Regresamos a Romanos, hermanos. Regresamos a Romanos. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, aquí el apóstol Pablo da el orden teológico. Aquí el apóstol Pablo da un orden teológico. Aquí explica mucho mejor cómo se dan las cosas. Sí, confiesa a Cristo. Sí, cree que Dios lo resucitó. Pero dice, fíjese bien, versículo 10, ¿por qué? Empieza a explicar con orden. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tampoco, hermanos, es una oración esto. No es una oración. Hermanos, no. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Evangelio, no se me duerma, ¿sí? O a ver si me sale uno que otro chiste por ahí para que se despierte, ¿sí? Cuando nosotros hablamos el mensaje del Evangelio, hablamos un mensaje que es poderoso, un mensaje que viene de Dios, un mensaje que viene de Dios grandísimo, que provoca una convicción en el ser humano, provoca dentro del ser humano algo. Hermanos, con el corazón, con su ser. Cuando hablamos de corazón, volvemos a decir que no está hablando de nuestro órgano. Está hablando de nuestros pensamientos, está hablando de nuestro ser interior, hermanos. Con eso, cuando de corazón nosotros creemos en Jesús, es cuando recibimos la justicia de Dios. Lo mismo que hizo Abraham. Teológicamente este es el orden. Tú crees y recibes la justicia. Recibes la salvación, hermano. Es así como se da. Pero aquí hay un punto bien importante, hermanos. ¿Sí? La palabra creer. Es muy importante la palabra creer. Si este es el orden que Pablo da, déjeme decirle que hay un orden. Hay un orden para esto. La fe, hermanos, la fe no es una obra del ser humano. Eso métaselo bien en la cabeza. La fe no es una obra del ser humano, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de convicción del Espíritu Santo. Hacías una pregunta, Ricardo, ¿verdad que sí? Y bueno, ahorita voy a hablar un poco más de esto. Hermanos, en Juan 6:28, vamos a Juan 6:28. A Juan 6:28. Porque la palabra también repetitiva que el apóstol Pablo usa aquí es la fe. Creer, es la misma palabra, pistis, hermanos. 6:28. Aquí. Dice, aquí le preguntan a Cristo, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué debemos de practicar o hacer obra para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que deben de hacer. ¿Sí dice así? Esta es la obra que deben de hacer. ¿Sí dice así? A ver, lea bien su Biblia, por favor. Léalo bien.
Le pregunta, ¿qué debemos hacer? Esta es la obra que ustedes deben de hacer. ¿Eso dice? No. Esta es la obra que Dios hace. Dios no se contradice, Ricardo. No lo depositó en el ser humano. Ni en este pasaje tan sencillo lo depositó en el ser humano. Por eso quería llegar hasta este punto. No lo deposita en el ser humano. ¿En quién lo deposita? En Dios, hermanos. En Dios. Esta es la obra de Dios. Sí. Así ya me perdí aquí. Aquí estoy. ¿Qué dice? En el 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en Jesús. Esa es la obra de Dios. No lo depositó en el ser humano, hermanos. Aunque el hombre tiene la responsabilidad de creer, hermanos. Es ahí donde entra la responsabilidad de Dios, del hombre, hermanos. Pero no está depositada la fe en el ser humano. No es una obra del hombre, hermanos. Hebreos 12:2, hermanos. Vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted lo lee así como lo acabo de leer, usted no se fija en nada, ¿verdad que no? Pero si lo leemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, este pasaje dice que Jesús es el que produce, de donde sale la fe, y el que la sigue produciendo en el ser humano, en sus hijos. No es en el hombre, hermanos. No es en el hombre. Primera de Pedro 1:1. No, esa es la segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz a vosotros sean multiplicadas, no dice a vosotros, perdón. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hermanos, aquí esta palabra alcanzados como que da a entender que tú la alcanzas, pero en el griego, hermanos, es una palabra que dice viene de Dios, que es dado por Dios. Hermanos, la fe, regresamos a Romanos, y la fe en donde Pablo habla, si creyeres, es la fe, hermanos, es una fe que salva, es una fe que no viene de Dios, hermanos, es una fe que viene de Dios, que no viene del hombre, sino viene de Dios. Entre las teologías hay 3 puntos, hermanos, acerca de qué produce la fe. No sé si recuerdan, mi hermano Josué puso una diapositiva de una frase que se llama Ordo Salutis. ¿Sí se acuerdan? No estoy estornudando, ¿sí? No estoy estornudando, estoy hablando, que quiere decir, significa orden de la salvación.
Entre las teologías hay 3 puntos aquí acerca de la fe y vale la pena decirlo, hermanos, y aclarárselo. Una teología dice que primero tiene que haber regeneración para que haya fe, ¿sí? Entonces, la fe es consecuencia de la regeneración. Y luego otra teología dice, no, la regeneración es consecuencia de la fe. Quiere decir que la fe es primero y luego la regeneración, ¿sí? Entonces, está invertida. Y otros hermanos dicen que las dos cosas son simultáneas. Que las dos cosas son simultáneas, ¿sí? Ahora, hermanos, tiene congruencia cualquiera que podamos entender si reconocemos que viene de Dios. Pero la que dice que la regeneración viene de la fe, ¿sí? Ellos dicen eso porque depositan toda la obra de la fe en el ser humano. ¿Sí? ¿Sí la captan? No les voy a decir los términos teológicos, ¿sí? Esa teología que dice que la regeneración es consecuencia de la fe, son los que depositan la fe en la obra del ser humano. Ya mi hermano explicó, hay 2 posturas, yo estoy diciendo 3. Entonces ahí hay 3 que se hablan. Hermanos, podemos aceptar cualquiera si nosotros reconocemos que todo eso viene de Dios. La verdad. ¿Para qué no la quebramos? Pero cuando decimos que viene del hombre, tacha, hermanos. 3 versículos acabo de dar. Y mire, puedo decirles más, pero no quiero pasarme todo el tiempo aquí en eso. Entonces, hermanos, no, hermanos. Así fuera la regeneración, la consecuencia de la fe, o viceversa, si decimos que viene de Dios, estamos correctos. Claro que hay un orden. Claro que hay un orden y hay varias exégesis en varios pasajes que nos los determinan. Pero hermanos, fallamos cuando nosotros decimos que viene del hombre. Del hombre no viene nada, hermanos. El hombre no viene nada, hermanos. El creer es su responsabilidad, pero esa fe viene de parte de Dios. Es una obra que Dios trabaja en el interior del ser humano. Por eso cuando Pablo habla del corazón, hermanos, con esto voy a terminar. Por eso cuando Pablo habla del corazón, está hablando de que Dios entra hasta lo profundo de ti y saca la basura y abre el entendimiento para que tú digas, sí, Dios, para que tú en tu responsabilidad digas, sí, Dios, yo creo que tú eres el Señor y que moriste por mí y que resucitaste al 3er día. Sálvame, Dios. Esto es lo que sucede, hermanos. Esto es lo que Pablo le está dando a entender a los judíos. Pero muchos siguen rechazándolo. Muchos siguen rechazándolo. Hermanos, termino. ¿Vas a seguir hablándole a la gente que Jesús caminó sobre el mar nada más? ¿O que hizo una multiplicación de panes? ¿Nada más en eso? ¿O nada más en que Dios te puede sanar? ¿O nada más en que Dios te puede hacer tu milagro? No, hermanos, no nos quedemos en eso. Tomemos nuestra responsabilidad. Y de verdad, hermanos, pongámonos a predicar el Evangelio. Vamos a orar.